Es psicólogo y psicólogo social por la Universidad de la República. Tiene un máster en educación popular y es investigador en temas de culturas populares de Latinoamérica. Es profesor de lenguaje y estética del sonido en Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Además se destacó como narrador en el programa televisivo Voces Anónimas de Canal 12 desde 2006 hasta 2015. Es autor de varios libros y audiolibros que registran relatos y tradiciones orales. Su obra más conocida es Historias de Montevideo Mágico, que hoy tiene su edición 10º aniversario. Visita hoy en Buenas Manos Néstor Gandulia. Bienvenido. Bienvenido, Néstor. Un placer tenerte por acá. Un gustazo enorme charlar con ustedes. Bueno, qué bueno. Esta es una edición nueva, 10º aniversario. Exacto. Y tiene un plus para aquellos que tiene más de un plus. Más de un plus. Más de un plus. ¿Cuáles no son? Solo una edición bellísima, cuidadísima, sino también 3 relatos nuevos, escritos e incorporados al índice del libro, y un disco compacto que incluye 6 historias, 3 de ellas contadas por mí directamente, solamente con mi propia voz. Y las otras 3 son combinaciones de los relatos originales tal como los recogí con mi grabadorcito, en este caso en los barrios de Montevideo, con música compuesta por Jorge Schellenberg y un equipo increíble de músicos, y escenas dramatizadas por creo que es el mejor grupo de radioteatro que todavía puede reunirse en este país. Así que todo eso está incorporado en esta edición de Historias de Montevideo Mágico, que, bueno, es un homenaje que Editorial Planeta quiso hacerle a este libro, que abrió ciertos caminos. Cuando recién empezaba a escribir este trabajo, era muy difícil documentar relatos mágicos de tradición oral en Montevideo, porque la gente tenía muchísimo miedo de ser considerada como supersticiosa, ignorante o tarada de algún tipo, digamos. Porque es un prejuicio también eso, ¿no? Es un prejuicio. Pero ¿se ha levantado ese prejuicio? ¿Decís que algo ha cambiado en este tiempo? Claro. Yo creo que esto es lo que vos estás levantando con este Montevideo Mágico. El primero, pensar que esas historias vienen de gente que es ignorante, y el segundo es que solamente esas historias se dan en el interior del país. Es decir, que la ignorancia está en la gente del campo. Claro. Son 2 prejuicios verdaderamente graves. Creo que no sé cuál es peor. Yo creo que eso se ha movido, sí, efectivamente. Creo que, y bueno, y es para mí un inmenso orgullo que justifica esta edición aniversario de Historia de Montevideo Mágico, que este libro haya inaugurado de alguna manera un proceso por el que la gente ha empezado a darle un valor diferente a estos relatos de la tradición oral y a considerarlos parte de nuestro patrimonio colectivo y de una literatura oral que siempre hemos desconocido a la fuerza y que ahora empieza a ponerse a la vista de todos y de todas con cierto orgullo. Pero hay algo como de la sociedad también en eso, ¿no? De que los más grandes, aquellos que no sé, piensan en otras tradiciones, en otras culturas, donde el más viejo de la sociedad es aquel que es más sabio, con más experiencia, que puede trasladar a los más jóvenes su sabiduría a través de la palabra. Exacto. Y en nuestra sociedad como que eso no está muy catalogado. Es capaz que más el que estudió mucho, el que fue a la universidad, pero correcto, no el que tiene un título. Sí. Y bueno, si solamente fuera eso, si solamente fuera para señalar la pérdida terrible que tiene una sociedad cuando relega a sus personas más ancianas a la subcategoría de carga inútil, ¿ya? Como solo y únicamente las sociedades occidentales modernas hacen, entonces si solo fuera para eso, estas historias estarían más que justificadas. Por lo menos para decirnos, cuidado, en cualquier otra cultura del mundo los ancianos tienen un lugar de respeto porque son los guardianes de una memoria colectiva que es esencial a la existencia misma de la comunidad. Por eso eso hace que no exista comunidad humana, ni siquiera en el centro de Nueva York o de Río de Janeiro o en los lugares más modernos imaginables, que no construya con el tiempo su propio universo mágico de tradiciones orales, porque responde a necesidades que ningún otro producto cultural occidental moderno puede sustituir. A mí me llamaba la atención porque decías que en este libro también recoges, hay 3 historias nuevas a las ediciones anteriores, ¿no?
Montevideo tiene historias nuevas que uno pueda contar, porque uno siempre piensa que esas historias se dan, yo qué sé, en el siglo pasado o a principios del siglo pasado, por decirlo de alguna manera, y se dan solo en el interior, pero en Montevideo como que, yo qué sé, como es capital, como la gente va tan apurada, entonces no hay para contar y no hay historias. Claro. Son más viejas, son más nuevas esas historias. Las historias no tienen tiempo. ¿Ya? Eso a mí me costó años comprenderlo. Suponete que en tu casa de pronto empiezan a escucharse cosas que no podés explicar fácilmente. O ves moverse un mueble, o sentís ciertas voces, o ciertas sombras que pasan por una pared. Es inevitable interpretarlas de alguna manera. Bueno, primero me da miedo, eso seguro. Bueno, primero te da miedo, pero eso es la primera cosa a analizar. ¿Por qué te da miedo? Te da miedo en buena medida porque estamos muy fuertemente influenciados en este campo. Sí, claro. Por las películas de Hollywood, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Si vos las mirás solamente las películas de Hollywood, entonces te haces a la idea de que un aparecido es alguien horrible con un hacha en la mano esperando atrás de un árbol que pase una rubia chillona. Porque eso es lo que muestra las películas. Eso es los fantasmas en Norteamérica o en las sociedades más opulentas de Europa siempre vuelven para vengarse. Pero eso no es extraño porque para esas sociedades todo el mundo viene a vengarse. Claro. Los extraterrestres, los negros, los árabes, la naturaleza, todo el mundo quiere vengarse de nosotros. Y eso es una sociedad con sentimientos de culpa muy profundos, históricos. Las sociedades latinoamericanas, yo llevo 30 años escuchando sobre aparecidos y aparecidas y jamás he escuchado a ninguno que le hiciera daño a alguien. Nos dan miedo también porque nos hunden de pronto en el terreno de lo que consideramos imposible. Pero esa es la principal virtud de estas historias: extender las fronteras de la realidad en cada uno de nosotros, llevarla más allá de lo que ahora consideramos el límite entre lo posible y lo imposible, porque junto con esas fronteras y ese territorio de la realidad que se expanden también nuestras posibilidades. De la misma manera en que hasta ayer había cosas que consideraba completamente imposibles y una historia hizo que al menos me preguntara sobre esa posibilidad. De esa misma manera, los anhelos que hoy tengo pero considero impracticables quizás no lo sean tanto. Estaba pensando también, ahora tú hablabas de esto, ¿no? De cómo cada cultura también ve estos mundos dependiendo justamente de eso. Pero México, por ejemplo, el Día de los Muertos es un día que se celebra, es un día con color, en grandes partes de Italia también. Pero de alguna manera nosotros como que nos han enseñado que todo lo que tenga que ver, digamos, con la muerte, y sí, te da miedo. Bueno, mira, yo estoy tentado de preguntar. Tenés que empezar a dudar, ¿viste? Claro. La duda. Ahora la duda es algo muy sano. ¿Por qué uno no se permite esa duda, no? Bueno, relájate y sí, puede existir, como no. Lo que pasa es que estas historias no solo ponen en duda ciertos aspectos de nuestra manera de ver el mundo y de estar en él, los ponen en tela de juicio a todos. ¿Qué es la muerte verdaderamente? Nos imaginamos que la muerte es algo objetivo, que lo miramos con nuestra racionalidad occidental y podemos determinar a través de un estetoscopio o de algún aparato por el estilo, digamos, si alguien está vivo o está muerto. Pero eso no consideramos que eso deriva, en buena medida, de que nosotros mismos nos consideramos máquinas. Nosotros y nosotras mismas nos consideramos máquinas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que se produce a sí misma a través de máquinas. Una sociedad industrial solo puede construir subjetividades que se reconozcan a sí mismas como máquinas. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, si la máquina funciona, estás vivo; si la máquina no funciona, estás muerto. Pero en otras culturas, muchas de las cuales todavía están alrededor nuestro y en parte son parte de nuestras propias subjetividades, la muerte es otra cosa, completamente distinta a eso, y nada tiene que ver con máquinas. Podría decirte que la noción de muerte que subyace en estas historias y que transgrede en buena medida nuestra noción reconocida racionalmente sobre la muerte, se parece mucho más a la forma de ver la muerte que tienen, por ejemplo, el pueblo wayú. Los wayú son un pueblito que vive desde hace siglos, probablemente milenios, en un pequeño territorio que se mete en el mar Caribe y que se llama La Guajira, justo entre Venezuela y Colombia.
ellos dicen, nosotros morimos 3 veces. La primera muerte, la que ustedes conocen, la que se ve, la que se comparte, es dolorosa, es triste, pero ni siquiera se parece al horror de la segunda muerte. Dicen los wayuu, la segunda muerte es cuando morimos en el corazón de la gente a la que hemos amado. Pero no hay nada tan frío y tan espantoso como la tercera muerte. Porque la tercera muerte es cuando morimos en la memoria de la comunidad a la que pertenecimos. Uno dirá, bueno, son supersticiones de indios. Pero yo mismo tuve la magnífica oportunidad de ver cómo cada hombre o mujer wayuu se levanta todas las mañanas de su vida preguntándose qué va a hacer hoy para ocupar un lugar digno en la memoria y en el corazón de su comunidad. Y eso es porque esa es la única manera verdadera de vivir para siempre. Ya está. Cerrá y vamos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Breve Recordamos pausa. que estamos sorteando el libro de Néstor Gandulia, Historias de Montevideo Mágico. Tienen que mandar un mensaje al 1890 con la cédula y con el nombre y pueden participar. Le vamos a pedir ahora en la pausa a Néstor que lo haga, lo firme, lo dedique para alguna de Con nuestras muchísimo veces. gusto, claro que sí. Buenísimo. Pausa y venimos. La Qué música, guiño, qué guiño, Muy qué fuerte, guiño, muy Fede. la del programador es lo más. Qué guiño, Digo, Fede, que qué es una guiño. cosa que no podemos. Bueno, desde que comenzamos el programa estamos preguntándole a la gente si alguna vez había tenido alguna experiencia sobrenatural. Por ejemplo, también les preguntábamos si habían jugado el juego de la copa y habían convocado algún espíritu alguna vez, por ejemplo. Claro. Y la verdad es que nos hemos sorprendido de la cantidad de gente que ha contado su experiencia. Uy, absolutamente. Sí, Estoy seguro. la verdad que sí, que yo pensé que o la gente era reácida un poco a contar. Me imagino que O a no, veces porque si hay uno tantas reacio a historias acá. preguntar. A mí esa es la impresión también que me da, que a veces Sí. uno no se anima como a preguntar o ponerlo o exponerlo de alguna manera. No, yo quedé sorprendida por la cantidad de gente que nos contó y tuvo su experiencia. La verdad, yo quedé sorprendida. Incluso gente que dice, yo la verdad que participé de un juego de la copa y no lo haría más porque le quedó como una sensación de miedo. Y yo la pregunta que me hago es, ¿alguna vez Néstor fue protagonista de una experiencia mágica? Ojalá todos los días, pero yo creo que en buena medida sí. Y lo respondo con la misma certeza con que agregaría que vos también. Sí. El punto es que nuestra subjetividad funciona de alguna manera desestimando las percepciones que no podemos comprender. Cuando decía hace un rato, la realidad es un territorio imaginario. Lo que está fuera de ese territorio, es decir, lo que consideramos imposible, muchas veces ni siquiera lo podemos percibir. El diario de Colón narraba una cosa muy graciosa, el diario de Cristóbal Colón, que decía que cuando se acercaban a la isla de Guanahari, la primera isla que tocaron en el primer viaje de Colón, la gente del pueblo eran pescadores, estaban todos en la playa. Los barcos tardaron 3 días en llegar desde el horizonte hasta la orilla de la isla. Pero durante estos 3 días nadie los vio. Eran inmensos, seguramente aquella gente nunca había visto algo tan grande hecho por el hombre. Y sin embargo nadie los pudo ver. Hasta recién el segundo día, cuando lo que llamaríamos el chamán, el sabio del pueblo, digamos, tampoco los vio. Pero notó que el agua se comportaba de una manera rara. Se disparaban olas para donde no debían ir. Y entonces se puso a observar con mucha atención y de pronto vio aquellas 3 inmensas carabelas. Y como él era alguien muy reconocido por su conocimiento, los demás también pudieron verlas. Y eso no es algo que le sucede a aquella gente porque son indios, nos sucede a todos. Quizás las cosas efectivamente se mueven a nuestro alrededor. Quizás hay voces que no lleguen al oído. Quizás hay sombras que crucen nuestros muros. No podemos verlas porque su presencia nos resultaría tan intolerable que a partir de entonces no sabríamos ni cómo estar en el mundo. Eso es lo que le pasó a este señor que decía, nunca más juego a la copa. Claro, yo te escucho y entonces me estoy acordando también, ¿no? Vos hablabas de las voces o de las personas recién en este breve relato, ¿no? Y ¿qué es lo que hace entonces que una historia sea mágica? ¿Las personas mismas? Porque me acuerdo en el libro, por ejemplo, de El Gardelito o Jaque, y capaz que si la leo de una manera
de otra manera, o si lo redacto de otra manera, no es mágico. Ajá, bien. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo es esto? Sí, ¿cuál es el común denominador? Correcto. Lo mágico es lo que está más allá de esos límites imaginarios de la realidad. Cuando vos podés transgredir esos límites y meter un pie más allá de lo que considerás posible, entonces estás hundiéndote en el territorio de lo mágico. Te da miedo porque es desconocido, porque justamente pone en tela de juicio tu modo de estar en el mundo. Pero al mismo tiempo, toda libertad está justamente en ese otro territorio de lo mágico. Toda posibilidad de acceder a los aspectos más fascinantes de la realidad que toda tu vida has negado, están más allá de esos límites. Y estas historias justamente lo que han hecho por siglos, por milenios en realidad, ha sido ayudar a la gente a transgredir sus propios límites. ¿Todos podemos contar historias mágicas? Sí, todos lo hacemos, todo el tiempo. No, yo te digo, porque yo tratando de leer tu libro, bueno, a ver, y viste, uno en el fondo lo lee y dice, claro, seguro voy a poder transmitir lo mismo que transmite Néstor. Claro uno sí. lo lee y dice, yo qué sé. Y claro que sí. Este libro tiene algunas historias. Imagínate, hay una historia de un barco, efectivamente histórico, digamos, que partió desde Montevideo, un barco muy especial, además, el primer barco frigorífico de la historia, el Frigorifique, ya construido a partir de las ideas de un brillante científico francés, pero también de dos ingenieros uruguayos que lo ayudaron, digamos, a lo que él no podía hacer, que era dar una aplicación práctica a su invento, que era cómo hacer frío, digamos, cómo fabricar frío. Y lo montaron en un barco y eso revolucionó imagínate, por primera vez se podía comer en Europa carne uruguaya. Le Frigorifique partió del puerto de Montevideo y a las pocas millas, ¿sí? Empezó a escorar, ¿sí? Y empezó a tener, ¿sí? A partir de un choque que creyeron que era completamente inocuo, digamos, pero no, al poco tiempo el barco empezó a hundirse. La gente desesperada tuvo que resignarse a la orden del capitán de abandonar la nave. Y toda aquella gente se tiró al mar en una época donde no había radio ni ninguna posibilidad de acceder a un rescate a tiempo. Y su barco se fue, digamos, seguramente con destino al fondo del mar. Esta gente estuvo 3 días en un mar congelado, cuando ya les quedaban muy pocas fuerzas y muy pocas esperanzas de sobrevivir a aquellas circunstancias terribles. Vieron venir justamente en la misma dirección, como si viniera desde Montevideo, desde Buenos Aires, una luz. ¿Ya? Y ahí les renovó la esperanza. Trataron de nadar con rumbo a aquella luz, acercarse a su trayectoria para que los vieran, para que pudieran rescatarlos. Con sorpresa se encontraron con que cuando estaban muy cerca del barco salvador, no era otro que su propio barco, Le Frigorifique. Los ingenieros y las autoridades navales de entonces explicaron el asunto diciendo que el choque había dañado el timón del barco y que había hecho un inmenso círculo hasta volver a pasar por al lado de los marinos que estaban en el mar, esperando su propia muerte. Para los marinos, su barco volvió desde el fondo del mar para salvarles la vida. ¿Cuál de las dos cosas es la verdadera? Claro, genial. Yo estuve repasando algunas de las historias y obviamente hay una que me llamó la atención porque tiene que ver con mis orígenes y es porque es de Paysandú y además claro, es Montevideo mágico y encontré una historia de Paysandú, entonces bueno, fue como un gran hallazgo y lo que hice fue descubrir a ver dónde estaba ese edificio porque la verdad nunca había escuchado la historia y le dije a mis padres, pero ¿dónde? ¿Cuál es el edificio? Y la verdad que no sé si es, porque había un club político en la esquina de José Pedro Varela y 18 de Julio, que es donde dice que está, donde se estaba construyendo ese edificio que nunca terminaba de quedar bien. Exacto. Y y bueno, dije, mirá vos, qué increíble, está en Paysandú también, dije, qué bueno. Claro. En Paysandú más que más. Más que más. Claro. Qué lindo. Imagínate la enorme cantidad de voces y miedos y conflictos no resueltos que puede haber en una ciudad que fue prácticamente
políticamente arrasada, Sí. digamos, en un momento histórico que jamás se reparó de la forma en que debió ser. ¿Cómo no van a haber voces saliendo de abajo de la tierra y inmiscuyéndose en todas nuestras vidas cotidianas? La memoria que no se sana. Cuando la memoria duele, decía el subcomandante Marcos, el de México, decía: cuando la memoria duele, todo duele. Y entonces las historias de aparecidos o de aparecidas, la inmensa mayoría de las que he escuchado en la ciudad de Paysandú, por lo menos, si no más allá, de una u otra manera se vinculan con aquel hecho histórico que nunca fue reparado verdaderamente del todo, más allá de hacerle un monumento a los principales líderes de la resistencia o cosas por el estilo. Pero ¿qué pasa? ¿Vos sabés alguno de los nombres de los que murieron defendiendo tu ciudad ese día? No. Quizás eso sea una buena respuesta, y quizás eso sea un buen motivo para que quienes sean esas personas todavía estén golpeando nuestras puertas de la percepción cada día hasta que seamos capaces de reconocerlas. Qué imponente. Imponente. Tengo un mensaje por aquí, me dice, bueno, quiero saber qué piensa Néstor de las películas, por ejemplo, yo qué sé, la película Paranormal. ¿Existe el contacto con los espíritus? ¿Llegan a dañar los espíritus? Me pregunta, como si fueras, ¿no? ¿Cómo se llama? No me lo firma. No lo firma, no importa. Mira, es él, es Luis. Es él, por Luis. mensajes anteriores. Ok, Luis. En principio hay millones de maneras de conversar con los muertos. Esto puede ponerte los pelos de punta si solamente tenés la versión de la muerte que se expresa a través de las películas, digamos, claro. ¿No? No es extraño que una sociedad culposa sienta que sus muertos vienen a vengarse. Pero los tuyos no, Luis. Seguramente que no. Los relatos, las historias, por ejemplo, han sido un instrumento eficaz por milenios para mantener el vínculo cotidiano con los muertos y las muertas, con nuestros muertos queridos, digamos. ¿Sí? Es un modo, si le das bolilla a aquello de la tercera muerte, es en la memoria de la comunidad a la que pertenecimos, entonces, por fuerza, hay que reconocer que la única muerte verdadera es el olvido. Mientras estemos contando las historias de nuestros muertos seguirán siendo parte de nuestra vida cotidiana y estarán vivos a través de nuestras acciones, a través de nuestros relatos y probablemente a través de las luces que se mueven o de las sombras que pasan por nuestros muros. Pero estarán allí. Yo pensando en eso que tú decías, ¿no? Claro, tiene mucho que ver con el límite entre la vida y la muerte. Y entonces pensaba, bueno, un sanatorio, un hospital, un lugar donde se vive mucho contacto con la muerte, tiene que ser lugares donde se den muchas esas historias. Y así es, en efecto. Y entonces recordé la historia del doctor Lenguas que me impactó. Será porque había que también es parte de este libro. Sí, que había como un contacto, había un bebé de por medio, estaba Clara y qué sé yo, la verdad que me recordé mucho esa historia y pensaba, me imagino que de esas debe haber un montón relacionadas. Era el Círculo Católico. Exactamente, era el Círculo Católico de Obreros de Montevideo y era el doctor Luis Pedro Lenguas, un personaje bastante olvidado, digamos, en nuestra historia intelectual montevideana, y sin embargo introdujo una concepción de la salud cuando era todavía un médico muy joven, que transformó completamente y que tiene hoy una vigencia aún mayor que en la época en que a él le tocó vivir. La idea de que la salud no debe ser el producto de las grandes tecnologías o del sofisticadísimo conocimiento académico, que antes que nada la salud debe ser el producto de la solidaridad entre personas de la misma condición. Por eso fundó una institución que se llama así, Círculo Católico de Obreros de Montevideo. Y su intención era justamente que aquella institución funcionara como es. Pero con el correr de los años, y en particular a partir de los años 70, que es cuando, según los relatos, transcurre esa historia, todo eso empezó a cambiar. Todo eso empezó a cambiar.
entró a aparecer muy fuertemente la idea de un neoliberalismo que convierte todo en empresas, desde la familia rural hasta la mutualista médica. Y todo se vuelve entonces una fuente de ganancias para algunas personas, desvirtuando su función esencial. No es extraño que en los años 70 la figura de Luis Pedrolenguas haya vuelto a tener algo muy importante que decir. Y lo dijo a través de las historias que la gente cuenta. Entonces, ¿está vivo o está muerto? Es una pregunta que admite varias respuestas, ¿no? Total. Bueno, te digo que la gente te extraña también, extraña un poco escucharte en televisión, como has estado durante tantos años, pero recién fuera de micrófonos nos decías también que tenés algún proyecto por allí, que estabas trabajando, ¿qué estás haciendo? Tengo planes, por ahora, los libros con la aparición de Que las hay, que ha sido mi última pasión. Ha sido lo que he disfrutado este proceso realmente. Por supuesto que Uruguay tiene brujas. En realidad la tesis fundamental del libro, Brujas que las hay, es probablemente el primer libro escrito sobre brujas que se basa exclusivamente en relatos de la tradición oral y en las historias de vida de brujas muy reconocidas tanto de Europa como de América, pero en sus historias de vida reales, tal como quedaron en la memoria de la gente. Y eso hace que el libro en su conjunto rompa violentamente con todos los prejuicios que tenemos, ¿sí? Y las imágenes interesadas, digamos, que tenemos en torno a las brujas. Esa idea de bruja es una persona horrible, a veces incluso físicamente horrible, que revuelve inmundicias en una olla y vuela en una escoba y hace daño y mata niños porque tiene ganas, qué sé yo. Esa idea, en realidad, que es una demonización de la idea de bruja, una demonización políticamente interesada. El libro detalla, digamos, cómo fue surgiendo y cómo se fue configurando ese estereotipo de bruja que hoy tenemos, y el contraste con las brujas verdaderas es brutal, porque el contraste con las brujas verdaderas devela mujeres que nacieron y tuvieron que sobrevivir en condiciones de opresión, ninguneo, invisibilización francamente terribles que a menudo hoy ni siquiera podemos concebir. Y la manera que tuvieron de sobrevivir a esas tremendas condiciones fue buscando dentro de ellas mismas, dentro de sus memorias, dentro de las características incomprensibles para un hombre de la naturaleza femenina. De la misma manera que mi mujer siempre sabe de alguna manera misteriosa dónde dejé la llave que llevo media hora buscando. Claro. Doña Celestina de Dravel, por ejemplo, Doña Celestina es bruja uruguaya, es parte de ese libro, digamos. De Dravel, que era en realidad el nombre originario del pueblo que actualmente se llama José Enrique Rodó, del departamento de Soriano. Cuando alguien perdía algo verdaderamente importante, me acuerdo de encontrarme con una anciana que me decía, cuando yo era chiquita, me dejaron todas las llaves del galpón, las máquinas, todo, qué sé yo, y un día las perdí, y estaba tan desesperada porque todo el trabajo se detuvo, los peones andaban tirados por el campo porque no sabían qué hacer, ¿sí? Cuando volvieron mis patrones, yo creí que me iban a matar, y lo que me respondieron fue: no, vamos a preguntarle a doña Celestina. Y allá fueron hasta la casa de doña Celestina, y doña Celestina me miró, me dice, me puso el ceño fruncido y me dijo: ¿vos anduviste revoleando la pata con los hombres ayer en el potrero de Chávez? Sí, ¿sabes que sí? Jugamos al fútbol un ratito con los chiquilines. Bueno, andá para allá que las dejaste allá, vos va. Y allá fueron y efectivamente estaba. Bruja, dice que las hay. Bien. Bruja es igual a mujer al cuadrado. Bruja es mujer que ha llevado las características de su propia naturaleza más allá de los límites de lo comprensible. Claro, porque todos tenemos algo de bruja. Sí, es verdad. Ya está a la venta, ¿no? Ya está completamente disponible. Perfecto. O sea que pueden ir por Historias de Montevideo Mágico, o por su edición 10º aniversario, o por Que las hay. Brujas de dos mundos, sí. Perfecto. Bueno, Néstor, un placer. Acá nos decían un mensaje: ¡ay, qué voz cautivadora y bella tiene el señor Néstor! Dice por acá. Wow. Te ponen a escuchar también. Por supuesto, porque en este libro además hay un... Por eso, ¿no? Así que, buenísimo. Exacto. Te agradecemos mucho, Néstor. Es un gustazo enorme, y cuando quieran, aquí estamos charlando. Me encanta. Gracias.